Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. El día de hoy veremos la solución de problemas utilizando sistemas de ecuaciones no lineales. Ejemplo número 1. Dos números difieren en 5 unidades y sus inversos multiplicativos difieren en un décimo. Encuentre dichos números. Bien, recordemos que todos los problemas se resuelven mediante 5 pasos. Entonces vamos con el paso número 1. Paso número 1. Leer cuidadosamente el enunciado e identificar las incógnitas. Leemos nuevamente, dice dos números difieren. Estos dos números no los conocemos. Esos dos números son nuestras incógnitas. Difieren en 5 unidades y sus inversos multiplicativos difieren en un décimo y nos piden encontrar dichos números. De hecho, la encomienda nos está diciendo cuáles son las incógnitas. Ya que las identificamos, pues vamos con el paso número 2, que es definir las variables a utilizar. Entonces definimos, por ejemplo, n, que sea el número mayor. Se entiende que como son números diferentes, pues alguno de ellos tiene que ser mayor que el otro. En este caso, vamos a suponer que n es el número mayor. Y denotamos por m al número menor. Así ya tenemos definidas nuestras variables a utilizar. Entonces nos vamos con el paso número 3, que es plantear las ecuaciones. Entonces para esto vamos a leer nuevamente. Dice, dos números difieren en 5 unidades. Como el 5 es positivo, se entiende que al mayor le estamos restando el menor. Entonces vamos a colocar n, que es el número mayor, menos m, que es el número menor. Y esto tiene que ser igual a 5. Ahora bien, dice, y sus inversos multiplicativos difieren en un décimo. Aquí hagamos una observación. Nota, si n es mayor que m, entonces el inverso multiplicativo de m, es decir, 1 sobre m, va a ser mayor que el inverso multiplicativo de n, es decir, 1 entre n. Esto es importante porque aquí nos dice que los inversos multiplicativos difieren en un décimo. Nuevamente, como el un décimo está en positivo, significa que al mayor de los inversos multiplicativos le estamos restando el menor de los inversos multiplicativos. Por lo tanto, la ecuación que debemos colocar es un emésimo menos un enésimo, y esto debe ser igual a un décimo. Después dice encuentre dichos números, es decir, estas son las ecuaciones de nuestro problema. Y pues ya que tenemos nuestras ecuaciones, el paso número 4 es resolver las ecuaciones. Para esto, pues nos damos cuenta que es un sistema de ecuaciones no lineales y lo haremos por el método de sustitución. Recuerden que el método de sustitución consiste de 5 pasos. Entonces, paso número 1, en este caso sería el paso 4.1, es despejar una variable en una de las ecuaciones. Recuerden que siempre vamos a elegir la ecuación más sencilla y la variable más sencilla de despejar. En este caso vamos a elegir la primera ecuación y vamos a despejar a n. Entonces tenemos que n es igual a la m está restando en el primer miembro, la voy a pasar al segundo miembro sumando. Me queda m y el 5 ya estaba en el segundo miembro, lo dejamos ahí y me queda más 5. El paso número 2, en este caso el paso 4.2, es de donde se toma el nombre del método. Es sustituir en la otra ecuación. Entonces vamos a sustituir este valor de n en la segunda ecuación. Así tenemos un emésimo menos 1 sobre n, pero n vale m más 5. Entonces ponemos m más 5. Y eso tiene que ser igual a un décimo. Paso número 4.3. Resolver la ecuación. Entonces vamos a escribir nuevamente la ecuación. Aquí la tenemos. Recuerden que si nosotros no queremos lidiar con fracciones, tenemos que multiplicar toda la ecuación por el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso, el mínimo común múltiplo de los denominadores va a ser el producto de los denominadores.
Por lo tanto, tenemos que multiplicar toda la ecuación por 10m por m más 5. Entonces, haciendo esta multiplicación, tenemos un mésimo por este número, me va a quedar 10m por m más 5 sobre m, menos 1 sobre m más 5 por este número, me va a quedar 10m por m más 5 sobre m más 5. Y esto tiene que ser igual a un décimo por este número, me va a quedar 10m por m más 5 sobre 10. Bien, notemos que aquí se van a cancelar varios factores. Por ejemplo, de la primera fracción se puede cancelar la m del numerador con la m del denominador. De la segunda fracción se puede eliminar m más 5 del numerador con m más 5 del denominador. De la tercera fracción se puede eliminar el 10 que está multiplicando en el numerador y está dividiendo en el denominador. Así nos va a quedar entonces, de la primera fracción solo sobrevive el 10 multiplicado por m más 5. 10 por m me queda 10m más 10 por 5 me queda 50. Menos, arriba solo sobrevive 10m. Entonces, menos 10m. Y eso tiene que ser igual a lo que sobrevive de la tercera fracción. En la tercera fracción solo sobrevive m por m más 5. M por m me queda m cuadrada. Más m por 5, 5m. Ahora bien, notemos que en el primer miembro de nuestra ecuación tenemos 10m y menos 10m. Entonces se cancelan y solo nos queda en el primer miembro 50. Este 50 lo voy a pasar al segundo miembro. Entonces escribo todo lo que está en el segundo miembro tal cual. Tenemos m cuadrada más 5m y el 50 que está en el primer miembro está sumando, lo voy a pasar restando al segundo miembro. Entonces me queda menos 50 y esto tiene que ser igual a 0, puesto que en el primer miembro ya no va a quedar nada cuando yo cambie el 50 al otro miembro. Como podemos ver, nos queda una ecuación cuadrática. Este trinomio que tenemos aquí se puede factorizar como el producto de los binomios m menos 5 por m más 10, quedando de esta forma. Ahora bien, para resolver esta ecuación cuadrática, tengo que igualar cada uno de los factores a 0. Por lo tanto, m menos 5 lo igualo a 0. Y m más 10 también lo igualo a 0. De mi primera ecuación, m menos 5 igual a 0, voy a despejar a m. El 5 está restando en el primer miembro, lo voy a pasar al segundo miembro sumando. Por lo tanto, m es igual a 5. Esta va a ser mi primera raíz. Mi segunda raíz la voy a obtener de la segunda ecuación. Entonces tengo que m más 10 es igual a 0. El 10 está sumando, lo voy a pasar restando. Por lo tanto, tengo que m es igual a menos 10. Y esta es mi segunda raíz. Ahora voy con el paso 4.4. Paso 4.4. Sustituir las raíces en el paso 4.1. Así, m sub 1 igual a 5 me implica que n sub 1 es igual a 5 más 5, es decir, 10. Por lo tanto, la primera solución es el punto 5,10. La segunda raíz, m sub 2 igual a menos 10, implica que n sub 2 es igual a menos 10 más 5, es decir, menos 5. Por lo tanto, la segunda solución es el punto menos 10, menos 5. El paso 4.5 del método de solución coincide con el paso 5 de los pasos para resolver un problema. Por lo tanto, solo pondremos el paso número 5, que es interpretar las soluciones. Entonces, ¿qué significan estas soluciones que hemos obtenido? Bueno, pues significan que los números buscados son o bien el 5 y el 10 o el menos 10 y el menos 5. Y listo. Bien, veamos otro ejemplo. Ejemplo número 2.
Dice encontrar las dimensiones de una habitación cuyo perímetro es de 50 metros y cuya área es de 100 metros. Nuevamente lo haremos con los 5 pasos. Paso número 1. Leer cuidadosamente el enunciado e identificar las incógnitas. Bien, entonces leemos nuevamente, dice encontrar las dimensiones de una habitación. ¿Cuáles son las dimensiones de la habitación? Pues es el ancho y el largo de la habitación. Entonces esas son nuestras incógnitas. Paso número 2. Definir las variables a utilizar. Bien, pues por ejemplo definimos A como el ancho de la habitación y B como el largo de la habitación. Ya que tenemos definidas nuestras variables, vamos con el paso número 3, que es plantear las ecuaciones. Para esto vamos a leer nuevamente el enunciado. Dice encontrar las dimensiones de una habitación cuyo perímetro es de 50 metros y cuya área es de 100 metros. La ventaja de los problemas geométricos es que siempre podemos hacer un dibujo. Entonces vamos a dibujar la habitación, va a ser un rectángulo y necesitamos calcular el ancho denotado por A y el largo denotado por B. Entonces nuevamente leemos, dice las dimensiones de una habitación cuyo perímetro es de 50 metros. ¿Cómo calculamos el perímetro de un rectángulo? Bueno, pues va a ser la suma de sus lados. Entonces tengo dos lados que miden A y dos lados que miden B. Entonces el perímetro es 2A más 2B. Y aquí me dice que ese perímetro debe ser igual a 50 metros. Muy bien, esta ecuación se puede simplificar aún más porque nos damos cuenta que los tres términos son pares. Entonces podemos dividir entre 2 cada uno de ellos. Así tenemos que 2A entre 2 me queda A más 2B entre 2 me queda B. Y eso es igual a 50 sobre 2, 25. Y el área la podemos calcular multiplicando el ancho por el largo, es decir, A por B. Y esto me dice que debe ser igual a 100 metros, porque dice y cuya área es de 100 metros. Entonces A por B es igual a 100. Y las ecuaciones que vamos a utilizar va a ser A más B igual a 25 y A por B igual a 100. Ya que tenemos nuestras ecuaciones, pues entonces vamos a resolverlas. Y ese es el paso número 4, resolver las ecuaciones. Como podemos darnos cuenta, es un sistema de ecuaciones no lineales. Por lo tanto, vamos a usar los 5 pasos para resolver un sistema de ecuaciones no lineales mediante el método de sustitución. Paso 4.1. Despejar una variable en una de las ecuaciones. Vamos a despejar en la primera ecuación a la variable a. Entonces b está sumando, vamos a pasarlo restando. Por lo tanto tenemos que a es igual a 25 menos b. Paso número 4.2, que es de donde toma el nombre el método. Sustituir en la otra ecuación. Vamos a sustituir a en la segunda ecuación. Aquí tenemos A por B igual a 100. Por lo tanto, colocamos aquí un paréntesis que es donde va a ir el valor de A, es decir, 25 menos B. Entonces tenemos 25 menos B por B es igual a 100. Continuamos con el paso 4.3, que es resolver la ecuación. Entonces escribimos nuevamente la ecuación y vamos a multiplicar lo que está dentro del paréntesis por B. 25 por B me queda 25B menos B por B, B cuadrada. Y esto es igual a 100. Vamos a pasar lo que está en el primer miembro al segundo miembro, ordenándolo con la mayor potencia. Es decir, primero vamos a colocar el término cuadrático. Entonces, B cuadrada está restando, va a pasar sumando. Después 25b está sumando, lo pasamos restando, me queda menos 25b. El 100 ya está en el segundo miembro, entonces solo le ponemos más 100 y esto tiene que ser igual a 0. Ahora bien, este trinomio se factoriza como el producto de los binomios b-5 y b-20. Así, para resolver esta ecuación cuadrática, lo que tenemos que hacer es igualar a 0 cada uno de los factores. Por ejemplo,
b menos 5 lo igualamos a 0 y b menos 20 también lo igualamos a 0. Resolviendo la primera ecuación lineal, que es b menos 5 igual a 0, nos damos cuenta que el 5 está restando, lo vamos a pasar sumando. Entonces tenemos que b es igual a 5. Y esa es nuestra primera raíz de nuestra ecuación. Vamos con la segunda ecuación lineal. Tenemos b menos 20. El 20 está restando, lo voy a pasar sumando. Entonces b es igual a 20. Y esa es mi segunda raíz de mi ecuación cuadrática. Ya que hemos resuelto la ecuación, es decir, hemos hallado las raíces de nuestra ecuación cuadrática, nos vamos con el paso número 4.4, que es sustituir las raíces en el paso 4.1. Así, la primera raíz b sub 1 igual a 5 me implica que a sub 1 es igual a 25 menos b, es decir, menos 5. Y esto es igual a 20. De aquí tenemos que la solución 1 es el punto 20,5. De la segunda raíz, es decir, b sub 2 igual a 20, tenemos que a sub 2 es igual a 25 menos 20, es decir, 5. Y de ahí la segunda solución es el punto 5,20. El paso 4.5 del método de solución por sustitución coincide con el paso número 5 de los pasos para resolver un problema verbal. Así que solo colocamos el paso número 5, que es interpretar las soluciones. ¿Qué significan estos puntos, estas soluciones? Bueno, pues significa que las dimensiones de la habitación son ancho 20, esa es la solución 1, 20,5. Significa que el ancho es 20 metros y el largo son 5 metros, o la solución 2, que el ancho es de 5 metros y el largo es de 20 metros, dependiendo de cómo estén observando la habitación. Y listo. Muy bien, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en el siguiente video.